Y estas redes de Wi-Fi, ¿qué creen? Nos están atravesando. No lo sentimos, pero nos están atravesando. De hecho, del espacio vienen más de 50 quintillones de neutrinos y nos están atravesando en este momento, pero no lo sentimos. Y son partículas subatómicas de las cuales nosotros estamos hechos. Por eso hablaban de energía atómica o energía nuclear. La energía nuclear débil, energía nuclear fuerte. La energía nuclear débil es la que el ser humano produce. Por eso hay en los hospitales un área a donde se llama medicina nuclear. ¿Y qué hacen en esa medicina nuclear? Tomografías, resonancias magnéticas, es decir, magnetismo. Y eso es algo que produce el campo de la Tierra, que se llama así, un campo magnético pulsante. Y el campo magnético pulsante que nosotros tenemos como seres humanos, ¿cuál creen que es? La Tierra tiene su núcleo y un campo magnético pulsante. ¿Y el ser humano dónde produce ese campo magnético pulsante? ¿Se han preguntado? En el corazón. Y la energía que fortalece a este corazón, o ese pulso electromagnético, es justamente la energía del amor, como lo comentaba él. Entre más compasión, entre más amor sienta yo por los demás, es decir, esa calidad de servicio y satisfacción fortalece al corazón, y entonces el campo magnético del corazón se ve aumentado y tiene la capacidad de anular estas redes nocivas que están a nuestro alrededor. Es como un escudo magnético que tuviéramos aquí alrededor y que nos protegiera de esas ondas electromagnéticas nocivas. Es decir, nuestro cuerpo, cuando produce un campo magnético, en este caso un toroide, que es el toroide del corazón, que es el más fuerte, es como un escudo que cuando viene la onda electromagnética nociva, el toroide la absorbe esa energía y la metaboliza. Metaboliza las energías o las ondas electromagnéticas. Es como la luz. Por ejemplo, viene la onda electromagnética del espectro visible y nuestros ojos tienen unos fotorreceptores que van a hacer un cambio. Van a cambiar una energía electromagnética en electrobioquímica. Está, digamos, como transformando esa onda electromagnética. Pero, obviamente, como estamos saturados de estas redes que están por todos lados, pues la capacidad del ser humano se puede ver mermada. Y si no nos encontramos muy bien de salud, y si nos encontramos anímicamente mal en un empleo que no me gusta, haciendo lo que no quiero, 8 horas encerrado bajo estas luces neón, pues ¿cómo creen que va a estar la salud de las personas? Ahora sí, como dijeron por ahí, la vibra de la persona, ¿cómo creen que va a estar? Muy armónica y alegre, y me va a recibir sonriendo. Y si no, vayan a cualquier dependencia de gobierno y van a notar, inmediatamente, no tienen una cara feliz y alegre. Entonces, ¿cómo es la vibra en esos lugares? Es densa. O sea, se siente y casi se puede cortar con cuchillo el ambiente, ¿no? Entonces, esas energías son de las que estamos hablando aquí. Este aparato, entonces, lo que hace es que va a neutralizar estas ondas electromagnéticas nocivas del ambiente y las que produce la misma gente que está en disarmonía, o en una resonancia inarmónica, que también es como se le conoce. O también la conocemos como una onda electromagnética o un espectro de luz verde que se llama verde negativo. El verde negativo lo producen todas las pantallas de cristal líquido y, por ejemplo, los cinescopios, pero ahora las pantallas planas producen más verde negativo que cualquier otro electrodoméstico que pudiéramos tener en la casa. Y ese verde negativo, en cantidades excesivas, pues es nocivo para el ser humano. Entonces el ambiente se empieza a llenar de algo que decimos son iones positivos. En el ambiente debe de haber iones negativos y debe haber iones positivos. Los iones positivos son tóxicos para el ser humano y los iones negativos son benéficos para el ser humano. Por ejemplo, cuando ustedes entran a un bosque, aunque haga calor, cuando entran a un bosque, ¿cómo se siente? Fresco. Cuando se acercan a un río que está corriendo a todo lo que de ahí se escucha el ruido, entra uno y ¿cómo se siente? Fresco. Eso es porque hay una saturación de iones negativos. Entonces este aparato lo que hace es que produce una ionización positiva. Esto lo que hace es que va a bloquear o neutralizar esas ondas electromagnéticas que tanto vienen del espacio, o sea, lo natural, como lo antinatural.
Eso es básicamente lo que hace el equipo. Por eso, si ves la que sigue, por favor, sobre todo esos focos ahorradores que ahora tenemos, que pidieron que se cambiaran ahora, y son muchísimo más agresivos que un foco incandescente cualquiera común y corriente, ¿no? Son más tóxicos, o sea, alteran más el campo electrónico del ser humano. Esto tiene que ver con una ciencia que se llama biocibernética. La biocibernética o la cibernética, bio de vida, bios, humano, y cibernética es la ciencia que se encarga del control de la información. Y nosotros somos seres informáticos al 100%, somos seres cibernéticos. Se manejan billones de reacciones electrobioquímicas cada segundo, 6 billones para ser exactos cada segundo, a nivel celular. Así que pues imagínense cuánta información debe de manejar el cuerpo. Eso es cibernética. Para nosotros el principio básico es el equilibrio de este sistema, y la unidad mínima pues es la célula para nosotros. Ese circuito regulador mínimo sería la célula. La que sigue, por favor. Y aquí es donde viene lo importante, porque todos los organismos, todos, especialmente el ser humano, pues está produciendo un gran intercambio de materia e información con el medio ambiente. Lo que detecta nuestro cuerpo en el ambiente es información, y eso nuestro campo electromagnético lo va a traducir a una información coherente que yo pueda entender. Es decir, nosotros vemos el mundo como creemos que es, no como realmente es, y ahí es donde tenemos un mayor problema. La que sigue, por favor. Estas emociones, todas, generan un patrón vibracional específico. La alegría genera un patrón de energía. El enojo genera otro patrón de energía. La tristeza, la depresión, la ansiedad generan patrones vibracionales. Estos patrones de vibración pueden llegar, si son tóxicos, por ejemplo, como todas las emociones que conocemos que no son buenas, el enojo, la ira, el coraje, el resentimiento, la tristeza, etcétera, 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 pueden llegar a congelar los mecanismos de bioinformación en el cuerpo y pueden generar problemas en el lugar o a distancia. Y esto está documentado en estudios muy interesantes de un fisiólogo muy importante que se llama Pischinger. Y la sustancia básica de Pischinger es toda el agua en la que nuestro cuerpo está flotando. Todas nuestras células están flotando en un ambiente acuoso llamado sustancia básica o de Pischinger. Es decir, de ese 75% que somos de agua, pues la mayor cantidad de esa agua está sosteniendo a nuestro cuerpo. Por eso es tan importante lo del agua también, mineralizada y con una carga específica y un pH adecuado. Bueno, si nosotros tenemos un patrón emocional continuo y constante de enojo, vamos a cambiar muchas cosas a nivel bioquímico, a nivel orgánico, pero sobre todo vamos a hacer cambios a nivel sanguíneo inmediatos, reactivos. Por ejemplo, cuando alguien va al hospital, porque le van a tomar estudios de rutina y le checan la presión, esa persona puede tener su presión normal, pero cuando le checan la presión, en ese momento la tiene alta. A eso se le llama fenómeno de bata blanca. ¿Por qué? Porque les da miedo. Entonces en ese momento inmediatamente sube la presión, pero también se sube el colesterol malo. Y eso es en minutos, segundos. Ahora imagínense cuánto tiempo, o más bien, ¿qué va a pasar en mi cuerpo si mantengo durante mucho tiempo esa emoción estresora? Llámese enojo o miedo. Pues voy a cambiar toda la bioquímica y mi frecuencia vibracional. Y esta frecuencia vibracional, al verse bloqueada, es decir, al no pasar la información de un lado hacia otro, se va a perder, y entonces empezamos a manifestar algo que conocemos como síntomas. Síntomas que al final, cuando los englobamos, va a dar una enfermedad. Ok, la que sigue, por favor. Por eso ahora ahí que podemos dañar a nivel físico, a nivel energético o a nivel estructural. Por ejemplo, alguien que hace muchos corajes va a alterar a la vesícula biliar y puede tener piedras en la vesícula. Ese es el ejemplo más claro y sencillo de un efecto físico, bioquímico o electrobioquímico generado por el carácter, ¿no? Por la cuestión emocional. Y así como eso, pues tenemos muchísimas. Lo que antes se conocía como enfermedad psicosomática, ahora se conoce como psicobiología. Ajá. ¿Por qué? Porque es la forma en la que mis emociones o mis pensamientos alteran la fisiología de mi cuerpo. Mi fisiología hacia lo positivo o mi fisiología hacia lo negativo. Lo que sigue, por favor. Esto es lo que les comentaba. La Tierra produce ese campo
este campo magnético pulsante, una frecuencia que cuando se mide por este científico llamado Schumann, determina que es de 7.5 Hz a 7.8 Hz, y que cae dentro del rango de una frecuencia cerebral que se llama alfa, que va de los 7 a los 14 Hz. Esta frecuencia es un marcapaso natural para el hipotálamo. Es un marcapaso, así como nosotros tenemos en el corazón un sistema eléctrico, que es un marcapaso para el corazón, para todo el cuerpo, también tenemos un marcapasos a nivel cerebral. Sin este marcapasos no habría vida en el planeta, o quién sabe qué tipo de vida existiría en el planeta. Pero por esta resonancia estamos regidos todos los seres humanos y todos los mamíferos. Está cambiando un poquito el eje de la Tierra por la inclinación que tiene y todo ello, y por eso hemos encontrado, o no sé si han visto en las noticias, que muchas ballenas, delfines, están encallando, están yéndose a las playas y se mueren. No es que se esté acercando el fin del mundo y que las ballenas estén arrepentidas también por vivir en el mundo, ¿no? Simplemente perdieron la brújula porque ellos se orientan a través del campo magnético para hacer sus migraciones. Entonces, si movemos 0.5 grados en el mapa, aquí yo puedo mover 0.5, pero la desviación es en kilómetros. Entonces estos animales pierden el lugar hacia donde van y por eso encallan en lugar de seguir hacia el mar abierto. No es que se quieran suicidar los delfines y porque son seres superiores, etc. No, simplemente son cuestiones de biología y física aquí en la Tierra. Ok, entonces sin este marcapasos realmente nosotros no podríamos existir. La que sigue, por favor. Este hipotálamo, si le pudiéramos poner tiene muchísimas funciones este centro regulador. Pero si le pudiéramos poner la principal función que regula el hipotálamo, es la emocional. Y de ahí el apetito, temperatura y muchas otras más que le pudiéramos poner. Entonces imagínense si este marcapasos estuviera alterado o fuera de ritmo. ¿Cómo creen que va a estar la persona? Nerviosa, ansiosa, estresada, irritable, fatigada, cansada, sin energía. ¿Por qué? Porque no es como tener un carro mal afinado. Me va a gastar más gasolina, se me van a quemar las bujías o se me van a carbonizar, me va a consumir más aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería el metabolismo basal en el ser humano. Me va a gastar más energía, por tanto me voy a sentir más cansado. No como bien, no tomo suficiente cantidad de vitaminas, minerales, proteínas, grasas, etcétera, pues me voy a sentir igual debilitado porque mi cuerpo no tiene de dónde producir esa energía. Entonces es muy importante mantener este ritmo o frecuencia cerebral que se pierde por toda la contaminación ambiental que hay de estas ondas electromagnéticas, que por eso el día de hoy a esta contaminación se le llama electroesmog, es así como se le ha determinado a esta contaminación electrónica, vamos a llamarlo así. Ok, entonces, ¿qué hace el equipo? Cuando nosotros ponemos el equipo en nuestra casa, en una habitación, y dejamos que empiece a impregnar el aparato con sus frecuencias armónicas, lo que va a pasar es que va a poner a mi cuerpo en un estado que nosotros llamamos respuesta biológica positiva. No por positiva es buena y por negativa es mala, no. Respuesta biológica positiva es aquella donde mi cuerpo mantiene sus constantes vitales de vida correcta, es decir, nuestro sistema nervioso autónomo que nos está regulando 24 horas al día, del cual nosotros no somos conscientes, me va a mantener vivo y en función para lo que fue diseñado el cuerpo. Y la respuesta biológica negativa es cuando entramos a una fase estresora. Hay un distrés y hay un estrés. Cuando hay un estrés, es decir, me dan una noticia, me van a atropellar, en ese momento mi sistema autónomo pone a mi cuerpo en una respuesta biológica negativa. Me aumenta el colesterol, me espesa la sangre, se me sube el azúcar, me pongo tenso, se sube la presión, se acelera el ritmo cardíaco. Y eso es normal porque estoy bajo un elemento estresor, me van a atropellar. Ya me pasó el susto y media hora, una hora o hasta 2 horas después, mi sistema automáticamente, gracias a esa homeostasis que ya no se le llama así, va a entrar otra vez en un equilibrio y me va a mandar a una respuesta biológica positiva. Es decir, el colesterol entra a su fase normal, se recoge todo el azúcar excedente que no se utilizó del cuerpo y se empieza como a calmar. Y pasamos a esta respuesta biológica positiva, que es en la que deberíamos de estar más del 90% del tiempo, todos los días, como seres humanos, porque si no, entonces
vamos a estar estresados, angustiados, nerviosos, de mal carácter, irritables y por consecuencia más susceptibles a desarrollar cualquier enfermedad de las que ustedes me quieran decir el día de hoy. Porque todas las enfermedades que existen el día de hoy son porque nosotros las desarrollamos por nuestros malos hábitos alimentarios, por nuestros malos hábitos de ejercicio y sobre todo por los malos hábitos o lo que podríamos llamar una mala actitud emocional. Por eso hay una cosa que se llama inteligencia emocional. Hay gente que no sabe cómo gestionar las emociones, no saben cómo gestionar esa parte que ponen a su cuerpo en una respuesta biológica negativa todo el tiempo. Y entonces por eso tienen problemas de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, azúcar y como 600 enfermedades más de tipo metabólico, ¿no? Gracias a este tipo de situaciones. La que sigue, esto, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos el aparato y está impregnando el ambiente con esta frecuencia armónica o esta energía, nuestro cuerpo lo va a empezar a reconocer y como es algo natural, como es algo biológicamente compatible, mi hipotálamo va a entrar en ese fenómeno de respuesta por resonancia. Y cuando mi cuerpo empieza a entrar en esta resonancia armónica, va a empezar a liberar ciertos químicos en el cerebro que se conocen como opiáceos endógenos, o también se les llaman encefalinas, betaencefalinas, es decir, hormonas de la felicidad, así déjenlo nada más. Y entonces empieza a cambiar el humor y mi cerebro, al reconocer esa frecuencia, va a empezar a entrar por arrastre en esa misma longitud de onda o en esta frecuencia de Schumann. Y entonces la frecuencia cerebral alfa va a empezar a entrar en un 7.5, en un 7.8 Hz. Y cuando permanecemos mucho tiempo en ese espacio, en esa frecuencia, mi cuerpo es cuando tiene la mayor capacidad de respuesta biológica, es decir, la mayor capacidad para la regeneración celular, para la renovación celular. O sea, mi cuerpo se puede regenerar y curar solo. Y entonces viene un fenómeno que en algunas personas se manifiesta como curación espontánea. Tenía un problema de salud y el día de mañana no lo tiene. Tenía cáncer y en 2 semanas ya no le encuentran cáncer. ¿Qué hizo? No hizo nada. O sea, hubo una curación espontánea. Y eso es gracias a que permanece en un estado de respuesta biológica positiva. Y eso lo hace el equipo, empieza a impregnar el ambiente. En el hospital en el que estoy, trabajamos con terapias de bioenergía. Y tenemos 2 equipos de estos dentro de los cubículos precisamente para cambiar ese ambiente, porque como lo decían por ahí, el ambiente del hospital, pues hay virus, bacterias, hay que evitar cruzamiento de bacterias, contaminación, etcétera, etcétera. Y toda la gente que llega al servicio se acerca porque dices que aquí, ¿por qué se siente aquí diferente que allá atrás? Bueno, primero porque los que trabajamos ahí hacemos mucho trabajo en nosotros para regular esta parte de bioenergética, ser conscientes de esa capacidad que tenemos como seres humanos y estar enfasados armónicamente con esta actividad biológica positiva. Y además tenemos los equipos que están apoyando todo ese tiempo, porque los equipos tienen la ventaja, los equipos no se cansan, los equipos no tienen que dormir. Uno, para reponer sus fuerzas, su energía y para reconfigurar el cerebro, tiene que dormir, porque estamos biológicamente diseñados para dormir. Entonces los equipos tienen esa ventaja, lo puedo poner ahí conectado 24 horas al día y están impregnando el ambiente, están cambiando sin que la persona se dé cuenta o lo identifique, esa parte, esa resonancia en su cerebro que nos va a ayudar a sus procesos de curación y sanación, independientemente de lo que nosotros hacemos a nivel de bioenergía en el hospital. Ok, entonces estos equipos los podemos utilizar ¿en dónde? En cualquier ambiente en el que ustedes se encuentren. Pueden ser oficina, la casa, en una habitación específica, y se empieza a sentir cómo cambia el ambiente. ¿Cómo se va a sentir cuando entran a un lugar que está bien equilibrado energéticamente? Como cuando entran al bosque. ¿Cómo se siente? Fresco. Entonces van a entrar a su habitación, a su casa o a su oficina donde hay muchas computadoras, donde hay muchos aparatos electrónicos,
y entonces se siente el cambio o la diferencia entre una oficina y la otra oficina. Acá todo el mundo se pelea y en la otra todos están bien a gusto y felices. ¿Por qué? Porque el ambiente se siente distinto. Simplemente por dejar puesto el equipo, yo no tengo que estar pensando en qué está haciendo o no está haciendo, yo nada más lo conecto y lo dejo que él trabaje. Claro, se pueden hacer muchísimas cosas con el equipo, pero nada más con dejarlo encendido ya está haciendo muchísimos cambios en el ambiente y en las personas o cualquier elemento vivo que se encuentra ahí. ¿A qué me refiero? Plantas, animales, mascotas en general, van a sentir también el efecto benéfico y se van a ver obviamente pues con más energía, mucho mejor. Las plantas van a crecer más grandes, más verdes, más bonitas, y eso se nota inmediatamente. Y ahí no hay fenómeno placebo, estamos viendo el efecto en vivo directamente en los seres vivos. Entonces, por eso en el automejoramiento nos dice aquí que va a eliminar esa energía muerta o esos rayos verde negativo que no son tan positivos para el ser humano, y nos va a ayudar a desarrollarnos más como seres humanos, pero también nos va a ayudar a generar energía. Y para aquellas personas que conozcan un poco más, bueno, pues también nos va a ayudar a activar este campo de energía del que estamos hablando, y esos famosos centros de energía que en la India llaman chakras, aquí los llamamos generadores de energía, o simplemente cadena simpática anterior, como quieran llamarlos, es exactamente lo mismo. Un segundito, la que sigue por favor, ya vamos a terminar. Y ayuda mucho para las personas que tienen problemas para bajar de peso. ¿Por qué? Porque dijimos que ¿dónde va a actuar directamente? En el hipotálamo. Y si le pudiéramos poner la primera, todas sus funciones del hipotálamo, como la número 1 es la de regular el estrés, las emociones. Y la gran mayoría come, los que tienen problemas de sobrepeso, comen por alteraciones emocionales. Y digamos, la segunda función más importante del hipotálamo sería la de la regulación del apetito. Entonces, nos puede ayudar mucho a que dejen de comer por nervios, que empiecen a comer a sus horas, y además también podemos energetizar los alimentos que va a consumir la persona. Nosotros ponemos el equipo, esta salida que tiene aquí, nosotros ponemos aquí alimentos delante del equipo y se van a impregnar, se van a empezar a armonizar, se van a empezar a reordenar o a cargar con esta energía de vida, y entonces los alimentos son más ricos, cambia su sabor incluso. Podemos poner delante del aparato medicamentos, complementos o suplementos nutricionales para que reciban el beneficio y además nosotros estemos recibiendo ese beneficio independientemente de lo que químicamente haga el producto que me esté tomando. La que sigue, por favor. Ayuda, por ejemplo, a limpiar los que tengan cuarzos, piedras y que les guste trabajar con ello. No tengo que ir a meterlos al río, no tengo que enterrarlos en la tierra, no tengo que exponerlos al sol, que sería lo más fácil y sencillo. Simplemente los pongo a la salida del equipo y voy a empezar a limpiar o a neutralizar mis cuarzos, porque los cuarzos cuando se ocupan durante mucho tiempo se cargan de esa energía, se saturan y me generan el efecto contrario. Entonces hay que estarlos, por eso, ahí limpiando o curando los cuarzos. Recordemos que los cuarzos están hechos, su mayor material es de silicio, y los chips de computadora pues están hechos de silicio. ¿Okay? La que sigue, por favor. Y bueno, pues eso sería toda la información que tenemos con respecto a este equipo.